descansar, mis hermanos. Ustedes tranquilos y yo nervioso. Dios les bendiga. Bueno, así se oyen fuertes. Cansados, pero vamos a terminar el día dándole la gloria al Señor, como siempre. Mis queridos hermanos, acompáñenme a la cita bíblica, 2 Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 8. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 8. ¿Estamos todos? Amén. Dice la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito Padre, gracias. La gloria es para ti, mi Rey. Señor, qué tan día tan más maravilloso, Señor, que nos hemos gozado delante de tu santísima presencia. Nos has enriquecido, Señor, con tu palabra a través de tu siervo en la mañana. Nos has llenado nuestro corazón de gozo. Mi Señor, te agradecemos porque tu misericordia es infinita y para siempre. Mi Dios, en esta tarde queremos pedirte perdón de absolutamente todo. Muchas veces, como dijo mi hermano, nos cuesta perdonar, nos cuesta pedir perdón. Pero mi Señor, no podemos acercarnos ante tu santísima presencia sucios. Queremos que tú nos limpies, porque es la sangre tuya, es tu sangre preciosa que nos lava, nos limpia, nos purifica. Por eso, mi Señor, en reverencia queremos estar limpios delante de ti. Queremos tomar esta pequeña porción, Señor, y que seas tú hablando, que sea tu Espíritu Santo, que seas tú obrando en el corazón de mis hermanos. Señor, yo me deposito en tus manos. Mi fe, mi confianza está en ti. Yo plenamente confío en ti, Señor, y sé que mi convicción es que tú estás aquí, administrando el corazón de mis hermanos. Señor, te pedimos en esta tarde, en esta noche, que nos ayudes a menguar, que te entreguemos este final de día, Señor, una ofrenda que a ti te agrade. Tal como Pablo dijo, pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Entregarte a ti lo mejor, porque tú te mereces lo mejor. Porque así como tú diste lo mejor de ti a tu Hijo Jesucristo, nosotros queremos darte lo mejor. Mi Señor, ponemos este mensaje, este tiempo en tus manos, y que seas tú glorificado. Te lo pedimos en el nombre, en la sangre de tu Hijo Jesucristo, en quien venció y nos dio la victoria. En ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad, la bendición, que traerles un mensaje acerca de pelear la buena batalla. Y creo que todos se acuerdan, ¿verdad? Uno nomás. Acordémonos que hablamos de 4 hombres: de Abraham, de Lot, del sacerdote Elí
y de Noé. Vimos cómo las consecuencias de nuestras decisiones nos afectan. Vimos a Noé que tomó malas decisiones, pero terminó bien su carrera. Él fue un hombre que supo gobernar bien su casa, y no solo su casa, sino que también un pueblo entero. Vimos a Lot, que andaba con Abraham, que fue por agregado y salió por dueño. Un Lot muy conchudo, como decimos en mi país. Un Lot que llegó en un punto de codicia, que alzó sus ojos y deseó más de lo que ya realmente tenía, porque dice la palabra que tenía demasiadas cosas. Y llegó un punto que él poco a poco puso su mirada en Sodoma y llegó hasta donde él quería. Llegó a Sodoma, vivió con ellos y después lo vemos por último sentado a la puerta de Sodoma. Viene el conflicto y termina ofreciendo a sus hijas. Las decisiones nos afectan, mis queridos hermanos. Luego vemos al sacerdote Elí, el hombre de Dios que se supone que se tiene que andar en integridad, en santidad, en obediencia. Un disque siervo que perdió toda sensibilidad a la voz del Señor, que no supo gobernar bien a sus hijos. Pero también vemos a un Noé que trabajó arduamente, que perseveró y peleó la buena batalla. Y esta noche, hoy quiero continuar de donde nos quedamos la última semana, porque a mí se me hace muy interesante estas frases que Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y leyendo las cartas de Pablo, estudiando sobre Pablo, que es muy interesante, yo me di cuenta de 3 cosas que Pablo tenía muy en cuenta en su diario a vivir: la omnisciencia de Dios, la omnipresencia y el temor hacia el Señor. Yo quiero que usted tome en cuenta estos puntos. Les contaba a los hermanos en la escuela dominical que si nosotros fuéramos, pensaríamos antes, si tuviéramos en cuenta la omnisciencia del Señor, no pecaríamos como realmente lo hacemos. Y vemos a un Pablo que realmente tuvo mucho éxito en su vida cristiana. Y cuando me refiero a un éxito, no me refiero a un éxito como de comodidades como las que tenemos nosotros, o posesiones como las que tenemos nosotros, con una vida estable o tranquila, no, sino que un éxito espiritual, donde lo primero que él hizo se negó a sí mismo, donde él su vida la dejó atrás, murió a su yo, donde él recibió y soportó aflicciones, tribulaciones, pero las recibió con gozo. Todo lo soportó porque él crecía en amor, pero no en cualquier amor, en el amor de Cristo. Amén. Él iba madurando. Después de su conversión, si usted ve Hechos capítulo 9, verso 20, dice la Biblia que Pablo enseguida predicaba de Cristo. Enseguida predicaba de Cristo. Pero ¿por qué él enseguida predicaba de Cristo y muchas veces nosotros no? Peleamos la buena batalla. ¿Cómo empezamos la carrera? Pablo agradeció el regalo inmerecido. Pablo agradeció la cruz del Calvario, la sangre que fue derramada. Por eso vemos a un Pablo que peleó, que acabó y que guardó. Y exhorta a Timoteo para que también cumpla su ministerio. Y en el verso 8, Pablo nos habla de una recompensa. Miren lo que dice el verso 8. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por lo demás me está guardada, algo seguro. Usted cuando guarda su dinero lo guarda en el banco porque está seguro. Créame que esta recompensa es una recompensa segura, pero es una recompensa eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que ir, ver el objetivo, a estas recompensas eternas. Claro, no por las recompensas,
sino por lo que el Señor Jesucristo hizo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén. El hombre natural, el que no tiene a Cristo, siempre tiene metas en su vida. Y la mayoría perseveran, se proponen las metas y los cumplen a cabalidad. Hacen lo que sea. Por ejemplo, los que llevan una carrera universitaria, ellos pagan sus estudios. Y ellos llegan a ser exitosos, quieren llegar al éxito para tener una vida próspera. Pero durante el proceso para graduarse y llegar a la meta, ellos tienen que pasar por un momento, por momentos difíciles, por obstáculos, y muchos obstáculos que impiden llegar a la meta. Pero una vez que estas personas cumplen su sueño, cumplen su deseo, la pregunta que yo me hice: ¿y después de todo esto qué? Ahora, no estamos en contra del estudio. Yo porque fui un burro, porque nunca me estudió, pero no estamos en contra del estudio. Pero usted ve a estas personas que se esfuerzan, pero después de todo esto, ¿qué? Igual los atletas, sea básquetbol, sea voleibol, béisbol, fútbol o cualquier otro deporte, ellos se esfuerzan para llegar a la final y coronarse como campeón. Y igual manera, para llegar a ser campeón tienen que pasar por un proceso muy difícil, donde ellos se enfrentan a lesiones, donde ellos hacen esto como un hábito, a tiempo completo, se entregan, solo para cumplir el sueño de sus corazones. Y una vez que ellos completan el sueño, llegan a la meta, ganan y se coronan como campeón, mi pregunta es: después de todo esto, ¿qué? Lo que yo les quiero dar a entender, mis queridos hermanos, es que es una carrera donde la mayoría de personas terminan siendo miserables y al final con recompensas que un día son y al día siguiente no. El hombre puede cumplir sus sueños y puede hacer y deshacer, pero al final el hombre natural siempre termina con un vacío en su corazón que solo puede ser llenado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta tarde yo le quiero recordar a usted, como hijo de Dios, e invitarlos, a los que no tienen a Cristo en su corazón, a una carrera en la cual también hay recompensas. Porque ellos tienen sus recompensas. Pero un día son y el día siguiente ya no son. Pero la recompensa que Pablo nos dice es una recompensa eterna, donde al igual sí es difícil. Un camino que muchos hombres se dieron media vuelta y desertaron. Una carrera donde vas a llorar, donde te vas a desesperar, donde te vas a preocupar, donde vas a estar muchas veces caído en el suelo, donde tendrás tribulaciones, pruebas, aflicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo quiero alentarte de esta recompensa eterna que nos espera. Pero para recibir esta recompensa debemos correr la carrera con perseverancia, soportando la oposición, con persistencia, sin cansarnos jamás y sin dejar que nuestra alma desfallezca, siempre confiando en el Señor y guardando la fe hasta el final. Porque de nada me sirve a mí empezar la carrera y dejarla tirada como el sacerdote Elí. Usted ve a Lot, yo creo que de panzazo entró al cielo. ¿Qué dice unos? Pero entró. Pero por eso, esta tarde, yo quiero que usted medite en esto, de cómo empezó usted su carrera. Yo quiero que usted se acuerda en el momento que usted empezó su carrera en el caminar con Cristo. Quiero que reflexione en este momento en cómo usted va en su carrera y cómo quiere terminar su carrera. Y mire, siempre teniendo en cuenta la omnisciencia de Dios, la omnipresencia, y como le dijo Pablo a Timoteo,
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Teniendo en cuenta que el Señor nos ve en todo momento. ¿Cómo empezaste tu carrera? ¿Cómo vas y cómo quieres terminarla? Por eso Pablo exhorta intensamente a Timoteo para que él logre el objetivo de pelear, de acabar y de guardar la fe, y como recompensa recibir la corona de justicia. Pero hay requisitos para obtener una vida cristiana bien exitosa como la de Pablo. En la segunda carta de Timoteo, allí en el verso 2, Pablo exhorta y exige a Timoteo que predique la palabra de verdad. La palabra que le iba a traer muchos padecimientos, que la proclamara a pesar de toda la oposición, a pesar de toda la falsa doctrina, los falsos maestros que se infiltraban en la iglesia. Porque mientras el Hijo de Dios edifica, intenta edificar para el Señor, el enemigo siempre viene detrás tratando de derribar lo que el Señor edifica a través de sus hijos. Pero ¿cómo te vas a mantener tú? Por eso Pablo le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, que persevere en todo momento, que su mirada siempre estuviera puesta en el objetivo, que no se desilusionara del arduo trabajo, porque no era en vano. Muchas veces pensamos que el trabajo que hacemos es en vano, pero esa es una mentira que el enemigo nos pone a nosotros. Porque para seguir a Cristo es un trabajo muy difícil, sí, y muy cansado de cumplir. Y de la única manera que podemos seguir avanzando en nuestra carrera es descansar en el Señor, poner nuestras cargas en Él. Acompáñenme ahí a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. Cuando Jesús anda sobre el mar, dice la palabra del Señor. Lo vamos a leer todo y vamos a ir texto por texto. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En el primer versículo de aquí, del verso 22, empieza diciendo enseguida. ¿Pero enseguida de qué? Si vemos el contexto, vemos cómo el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 hombres, y eso sin contar mujeres ni niños. Claramente eran más de 5,000. ¿Okay? Yo quiero enfocarme en este número, 5,000, en este pequeño número, 5,000. Yo quiero que usted se dé cuenta del arduo trabajo que es seguir y obedecer al Señor Jesucristo. Y le doy un ejemplo, porque antes de empezar el servicio mi hermano Marcelo lo vi y estaba cansado.
Nosotros muchas veces tenemos eventos en el gimnasio. Y usted sabe que se tiene que ir, limpiar, poner las mesas, preparar todo. Los hermanos vienen temprano, empiezan a hacer los alimentos. Yo no sé cuánto tiempo se toma para hacer el alimento, pero ellos están desde temprano. Ahora, si se tiene que decorar, decoramos. Yo no sé cuál es la capacidad del gimnasio. ¿Los 200? ¿Sin mucho? 300, digamos, para exagerar. 300. Y una vez que todo está listo, salen del servicio, van al gimnasio a buscar asiento, mientras que andan ahí hablando los hermanos comunicativos. Una vez que se sientan, empezamos a servir, y yo creo que tardamos de unos 20 a 30 minutos cuando tenemos eventos grandes. De 20 a 30 minutos para servir. Y después de todo eso, tenemos que volver a limpiar el gimnasio y la cocina. Algo que muchos allí sí corremos. Pero lo que yo le quiero dar a entender es que es un trabajo en el cual salimos cansados. ¿Verdad, Marcelo? Cansados. Porque hoy ahorita me dijo mi hermano, estoy cansado. Y todos los que sirven, todos los que hacen los alimentos, saben que salen cansados. Pero ahora imagínense servir a 5,000. Si nosotros con 200, 300 salimos cansados, imagínense 5,000. Por eso el verso 22 empieza diciendo enseguida. O sea, después de este harto trabajo, Jesús manda a sus discípulos que fueran delante de él a la otra ribera. ¿Pero qué significa esto? Que Jesús quiere que no paremos de trabajar. Quiere que siempre vayamos delante de él, tal como lo hizo Juan el Bautista, preparando el camino. ¿Para qué? ¿Para que lo conozcan a Juan o a Jesús? Para que conozcan al Señor. Y mire, empiezan a servir, los manda que pasen del otro lado, no quiere que paremos de trabajar. Ahora, yo quiero que entienda el cansancio de los discípulos, pero a pesar del cansancio, obedecieron a la orden del Señor. En nuestra carrera, en nuestro diario a vivir, van a llegar momentos donde nos vamos a cansar, físicamente y espiritualmente. Pero tenemos que tener esta misma actitud de obediencia y perseverancia como los discípulos. Pero ahora pregunto, mientras los discípulos del Señor se fueron en la barca, el Señor Jesucristo aprovechó para ir a descansar. ¿Qué se quedó haciendo el Señor? Se quedó despidiendo a la multitud. ¿Y cuántos eran? 5,000, sin contar niños y mujeres. El Señor también se quedó trabajando. Ahora, el verso 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Ok? Después de esto sí se puede descansar el Señor. ¿Cierto o es mentira? La presencia del Padre. El Señor se fue a descansar. El Señor no se fue a descansar así como nosotros lo hacemos. Él se fue a orar, a descansar en la presencia de su Padre. ¿En quién y cómo halló descanso Él? En su Padre y en oración. El reposo de Jesús era su Padre. Amén. Cuando nuestra vida espiritual, nuestro caminar con Cristo se pone difícil y muchas veces nos sentimos con ganas de tirar la toalla. Cuando estás cansado y no quieres ni continuar, ¿en quién y cómo podemos hallar descanso? En el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro modelo. Él primero nos lo demuestra, lo hace para que nosotros obedezcamos y lo sigamos a Él. Amén. Acompáñame allí 2, 3 capítulos más atrás en Mateo 11, versos 28 y 29. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30.
Y aquí yo de cierta forma veo como que Cristo, no sé si soy yo solo el único loco, pero que encuentra como que Cristo promociona el Evangelio, promocionan a que vengan a Él. Si usted ve en los mercados, todos se pelean para que vengan y le compren a ellos. Mire, aquí el Señor Jesucristo le dice: venid a mí. ¿Qué está haciendo? Una invitación. Dice: venid a mí. ¿Y a quién invita? A todos. A todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor nos dice: yo soy la respuesta, descansen en mí. Y les dice a todos los que están trabajados y cargados. El Señor nos invita a que descansemos en Él, en nuestra carrera, que Él es nuestro único refugio. Pero muchas veces nosotros tomamos esa decisión, si realmente queremos descansar en Él o queremos seguir en nuestras fuerzas. Solo el que reconoce que en sus fuerzas no puede, solo el que se somete para aprender a ser manso y humilde como Él. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y mire el verso 29 y 30, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón. Pero ¿qué quiere el Señor que aprendamos? A ser mansos y humildes como Él. Y si aprendemos a ser mansos y humildes, dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. En medio de nuestra fatiga, tenemos que descansar en el Señor. Verso 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso el Señor como que de cierta forma lo promociona: hey, venid a mí, hallaréis descanso para vuestras almas. Vaya nuevamente al verso a donde estábamos, a Mateo 14, para que usted aprenda que el Señor Jesucristo siempre nos enseña primero qué es lo que tenemos que hacer. Él halló descanso en su Padre, en oración y en su Padre. Nosotros en oración a Cristo. El verso 24 dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Primero vemos que Cristo los manda a pasar al otro lado. ¿Y usted cree que el Señor no sabía la tormenta que les esperaba? Yo creo que el Señor lo hizo al propósito, y no hay duda de eso. Lo hizo al propósito, porque el Señor nos prueba no para que Él se dé cuenta de cómo estamos espiritualmente, no. Exactamente, Él nos prueba para que nosotros mismos nos analicemos, para que nosotros mismos nos demos cuenta si estamos creciendo, para que nosotros mismos nos demos cuenta de nuestra fuerza, de nuestra fortaleza, de nuestra resistencia y perseverancia, o también de nuestra incredulidad y debilidad. En Marcos 6, 47 y 48 nos relata la misma historia. Y dice que los discípulos remaban con gran fatiga, cansados por causa de la tormenta, porque los vientos eran contrarios. Y mientras el Señor los miraba, llegaron a la mitad del camino y se puso más difícil, pero ellos seguían remando. Muchos de nosotros ni por cerca vamos a la mitad de nuestro camino y ya estamos cansados. El ejemplo que nos ponen los discípulos es tremendo. La perseverancia y el no rendirse a pesar del cansancio, a pesar de que ya habían servido. Después el Señor los manda a que crucen al otro lado, empiezan a remar, empezaron a obedecer y empezaron a remar. Y se puede decir que por causa de la tormenta sentían que remaban en vano. En nuestra carrera es igual. Cuando tú piensas que estás remando en vano, es lo contrario. Muchas veces piensas que estás remando y no vas para adelante. Y tú piensas que es en vano.
Porque entre más nosotros nos sometemos, obedecemos a la voluntad de Dios, más problemas, más pruebas, más tribulación se nos presentan. Y muchas veces nos sentimos como los discípulos que remamos en contra de la corriente. Entre más remamos, al parecer pensamos que no avanzamos nada. Pero yo quiero que usted vea en qué momento el Señor Jesucristo llegó a ellos. En el versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Jesús vino a sus discípulos cuando iban a la mitad del camino, cuando la tormenta era fuerte, cuando era lo más oscuro, en la cuarta vigilia, que es de 3 a.m. a 6 a.m. Y yo creo que, ¿se acuerda de Lot? Yo creo que estaba en este lapso de tiempo, al rayar el alba. ¿Se acuerda que los ángeles vinieron a él? Y cuando se presenta el problema, los ángeles le da a Lot una salida y les dice: levántate, sal de la ciudad para que no perezcas. Y el Señor Jesucristo se presenta a los discípulos en la cuarta vigilia. Y se presenta no para calmar la tormenta todavía. Y miren, y Jesús siempre viene a proveer cuando estamos en los momentos más difíciles, cuando quizás muchas veces perdemos toda esperanza. Yo les conté la semana antepasada un testimonio cuando yo trabajaba por otra compañía y me ofrecieron otro trabajo y todo se miraba muy bonito. Porque me ofrecieron la luna, las estrellas, todo el universo. Algo muy forradito por fuera. Algo que solo duró 8 meses. Y les conté que estaba pagando las consecuencias de mi decisión. Hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, son 4 semanas que yo perdí mi empleo. Y aquel día Alfredo en el discipulado, por puro chiste, dijo: el que pierde de trabajar 1 semana es porque se va a bancarrota. Yo dije: si supiera que llevo 2. Pero hasta el día de hoy yo llevo 4 semanas en momentos muy difíciles. Mire, el Señor viene a la cuarta vigilia en medio de la tempestad a sus discípulos. Yo en la primera semana dije: bueno, ni modo, vamos a buscar. La segunda semana empezaron los nervios. Viene la tercera semana, ya no sabía ni qué hacer. Viene la cuarta, y tenía el estudio de la célula, tenía la escuela dominical, tenía la predicación, y no podía pensar bien. Si usted ha estado en esta situación, usted me va a entender. Están los nervios, el estrés, y siempre está ahí. No dudes del Señor. Pero gloria a Dios, que Dios es grande. Porque así como el Señor viene en la cuarta vigilia, de donde estaba la tormenta más fuerte, en la noche más oscura, yo creo que el Señor vino en la cuarta vigilia de mi problema. Yo no le quiero contar mi vida personal, pero para que usted agarre fuerza y fortaleza en el Señor, para que no pare de confiar en el Señor. Yo no voy a mencionar su nombre, pero llegó un hermano. Mire, le digo, no le cuento para que usted sepa mi vida personal. Yo mis biles, y solo hablando de biles, son $4,000 al mes, sin hablar, sin necesidades. Pero gloria a Dios, apareció un hermano. ¿Y sabe con cuánto apareció? Con 4,000. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
Y yo creo que el Señor siempre viene en esa hora. En la cuarta vigilia de nuestro problema. Pero no a calmar la tempestad, sino para decirte: tened ánimo, yo soy, no temáis. El verso 26 y 27 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le había dicho, enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué sencillo para el Señor decir esto en medio de una tormenta, de una tempestad, cuando realmente el Señor Jesucristo vivió una tormenta propia para Él, la cruz del Calvario. Y yo creo que la actitud del Señor era esa misma hacia todos nosotros: tened ánimo, yo soy, no temáis, porque yo he vencido al mundo, dijo. ¿Usted lo cree? Amén. A pesar de que Él estaba padeciendo, yo lo creo en mi corazón. El Señor vino a la cuarta vigilia cuando todo estaba muy peligroso, oscuro. Los vientos eran contrarios, ellos fatigados, remaban, pero no se dieron por vencido. Pero qué sencillo para el Señor andar sobre las aguas y decirle a todos: tened ánimo, yo soy, no temáis. El verso 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, entre queriendo y no queriendo creer que era el Señor, le pide una señal. ¿Qué señal le pidió? Porque aparte que Pedro tenía miedo, pensaban que Cristo era un fantasma. Pero a ellos no les bastó que el Señor Jesucristo les dijera: tened ánimo, yo soy, no temáis. No le bastó a Pedro y le pidió una señal. Ahora, en nuestro problema, ¿usted está como este Pedro? ¿Como estos discípulos? ¿Ignoramos cuando el Señor nos dice esas palabras? ¿Te detienes de remar o sigues perseverando? La actitud que tuvieron estos discípulos es tremendo. Se asustaron, sí. Pero cuando el Señor nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis, es que tenemos que confiar en Él completamente, que Él está en control absolutamente de todo. Y Jesús vino a un pueblo duro de corazón y duro de cabeza, que siempre demandaban señal. Muchos judíos creían en Jesús porque miraban las señales que Él hacía. En una ocasión, rodeado de multitud, el Señor Jesucristo les decía: esta generación es mala y perversa porque demandan señal, pero señal no se les dará. Y Pedro no era la excepción, también le pidió una señal. Y mire, espiritualmente somos como este Pedro, que demandamos señal cuando estamos en momentos difíciles. Muchas veces decimos: Señor, si eres tú, Señor, si realmente estás conmigo, sácame de esta prueba. Por nuestra debilidad. Cuando en realidad lo que tenemos que pedirle es de su ayuda, que nos ayude a soportar, a atravesar la tribulación con sus fuerzas, no en las de nosotros. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:9, ¿se acuerda que le pidió 3 veces, le rogó a Cristo que le quitara el aguijón? Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Van a haber momentos en nuestra carrera que vamos a ignorar a la voz de Dios. Así como Pedro y los discípulos, van a haber momentos que va a haber duda del poder de Dios.
Porque en los momentos que tú más lo necesites es cuando más Él guarda silencio, créemelo. Cualquiera pensaría que el Señor es un Dios sin amor. Porque esperar en la respuesta de Dios es lo más difícil. Pero créanme, hermanos, es lo más seguro. Acompáñenme ahí a Salmos capítulo 40. Mire, empieza diciendo: pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pues puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tenemos que ser pacientes. Pablo le dijo a Timoteo: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A pesar del miedo y de la oposición, ellos seguían remando. No te detengas. Pero también queremos resaltar que Pedro tuvo el valor de pedirle ir con él. El verso 29, acompáñame otra vez. El verso 29 dice: y él dijo, acordémonos que le pidió que fuera él. Le dijo: entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Salir de esa barca, porque en nuestras fuerzas, mis queridos hermanos, no podemos seguir remando. El impetuoso Pedro puso su mirada en el objetivo y por fe empezó a caminar sobre las aguas. Dio unos cuantos pasitos. Y cuando ponemos los ojos en el Señor, llega un punto que confiamos tanto en Él, que tal como Pedro, hizo algo sobrenatural, caminó sobre las aguas, así caminamos sobrenaturalmente con el poder de Dios sobre todos los problemas. Amén. Sobre todas las tribulaciones. No importa cuánta tempestad se levante, todo en el poder del Señor. Él está en control de absolutamente todo, el Señor. El verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pero al ver el fuerte viento, empezó a hundirse nuestro hermanito Pedrito. Empezó a caminar por fe, salió de esa barca, dio sus pasos, empezó a caminar por fe hacia Cristo. Pero Pedro, cuando caminaba hacia Cristo, miraba las olas más de cerca, sentía los vientos más fuertes. Él se enfocó más en las olas, en lo fuerte del viento, y quitó la mirada del Señor y empezó a hundirse poco a poco. Mire, la Biblia compara las aguas del mar con las multitudes. Los vientos contrarios, las fuertes olas que nosotros tenemos que enfrentar es la oposición del mundo. Es lo que nos impide seguir remando, y si nos enfocamos en los problemas no nos deja avanzar. Y si nos dejamos influenciar por el pecado,
por el mundo, por la tentación, vamos a ir poco a poco, hundiéndonos como Pedro, al punto que gritamos desesperadamente: Señor, sálvame. Cuando tú realmente decides salir de esa barca, salir de tu comodidad y seguir al Señor, vas a empezar a sentir la oposición más y más fuerte. Muchos hablamos de Pedro, que le faltó la fe, pero qué fácil es hablar de alguien que cuando tú ni siquiera, ni yo ni siquiera nos atrevemos a salir de esa barca. Cuando el Señor los mandó al otro lado, Pedro y los discípulos obedecieron, a pesar de que estaban cansados. Empezaron a cruzar en sus fuerzas. Pero cuando el Señor le dijo a Pedro: ven, él obedece y por fe empieza a caminar. Pero después tuvo miedo. Tuvo miedo de los fuertes vientos. Tuvo miedo de la oscuridad, de las olas, y se empezó a hundir. Eso pasa cuando intentamos seguir al Señor en nuestras fuerzas. El verso 31 y 2 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jesús les recalca la incredulidad. Y para que todos los que estaban en la barca notaran su propia incredulidad, al momento que ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y termina diciendo: entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Solo cuando se calmó la tempestad, sabían que era el Señor. Y muchas veces en nuestra vida así somos. Cuando todo va bien no nos acordamos del Señor, pero cuando estás en pruebas, allí sí doblamos rodillas y nos acordamos del Señor. Por eso vuelvo y te repito: ¿cómo empezaste tu carrera? ¿Con fe como Pedro, que empezó a dar sus pasos por fe? ¿Cómo vas en tu carrera? ¿Te vas hundiendo poco a poco? ¿O cómo quieres terminar tu carrera? ¿Como el sacerdote Elí, que no le importó, que no tenía el temor de Dios, que ni siquiera llegó a la mitad? ¿O quieres terminarlo como Cristo lo hizo? ¿O como Pablo? ¿O como Abraham? ¿Como Noé? Pablo le encarga a Timoteo que cumpliera su ministerio. Y solo lo podemos hacer en el poder de Dios, poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo. En esta carrera nos vamos a enfrentar ante muchas batallas. Pero ¿cómo las vas a enfrentar? ¿Dando una batalla que causa lástima como la que Pedro dio en el huerto de Getsemaní? ¿Una batalla que intentas derrotar al enemigo en tus propias fuerzas? Donde físicamente estás fuerte, pero espiritual muy débil. En el primer libro de Samuel encontramos una historia. Vemos cómo el ejército de Israel se iba a enfrentar a los filisteos. Y el ejército de Israel físicamente estaba listo para la guerra, pero espiritualmente no. Pero de repente, entre todo el ejército, solo uno estaba listo para la guerra espiritual: el jovencito David. ¿Y él cómo derrotó al enemigo? En las fuerzas de Jehová. ¿Cómo tenemos que derrotar al enemigo? ¿Cómo tenemos que pelear la batalla? ¿Cómo tenemos que acabar la carrera? ¿Cómo tenemos que guardar la fe? En el poder de Jehová, en el poder de nuestro Señor. Pablo, un hombre que a pesar de tanta oposición, golpes, traiciones, pruebas, tribulaciones, él lo recibía todo con gozo. En Filipenses 1:12 él mismo dijo:
Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él lo recibía con gozo porque sabía que le esperaba la corona de justicia, que todo era para el progreso del Evangelio. Un hombre que sacrificó todo, lo dejó todo por Cristo. Acompáñame ya a Filipenses, capítulo 3. Y terminamos con esto. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 14. Un hombre que a pesar de tanto sufrimiento, él pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el verso 7: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál era su objetivo? Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo vas en tu carrera? ¿Cómo quieres terminar tu carrera? Si tú te fijas cómo empezaste, con esa ímpetu, como todos empezamos. Pero ¿qué ha pasado? Pablo tenía muy en cuenta la omnisciencia, la omnipresencia y el temor al Señor. Y todo lo que él hacía, lo hacía para la gloria de Él, en las fuerzas del Señor, no en sus propias fuerzas. Esta mañana yo te animo a que tú vayas, ponga el objetivo. Como dijo Pablo, prosigo al blanco, a la meta, al premio del supremo llamamiento. Por lo demás, dijo, me está guardada algo seguro, una recompensa eterna, mis queridos hermanos. Me encanta esta frase que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Vamos a orar, mis hermanos.